a dar inicio a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Jensi Carolina Rocha Silva y el día de hoy, con la asesoría de la doctora en medicina Gabriela Galindo, les presentaré la sesión correspondiente a enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica muy frecuente en la infancia en algunos lugares. A nivel mundial, pues es la más frecuente en la infancia. Sin embargo, en algunos lugares como Europa Central y Estados Unidos es la segunda más frecuente, precedida únicamente por la púrpura de Henoch, y afecta principalmente arterias de tamaño mediano. A pesar de que ya han pasado más de 50 años desde la descripción que hizo el doctor Kawasaki en 1967, todavía no se ha determinado el agente etiológico. Es una enfermedad que se caracteriza por múltiples datos clínicos, principalmente fiebre mayor de 5 días acompañada de congestión conjuntival bilateral, linfadenopatía, alteraciones en la cavidad oral, erupción generalizada y alteraciones en extremidades, además de aneurismas, solo por mencionar los más relevantes. Sin embargo, es una enfermedad que presenta una variabilidad clínica impresionante y esto origina que sea un desafío diagnóstico. Y dado que es la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida en niños en países desarrollados, el retraso en el diagnóstico y a su vez el retraso en el tratamiento repercuten en el pronóstico de los pacientes. Fue el doctor Tomisaku Kawasaki que en 1967 describió este síndrome por primera vez. Publicó un artículo llamado Síndrome mucocutáneo febril agudo con afectación linfoide con descamación específica de los dedos de manos y pies en niños, observaciones clínicas de 50 casos. Prácticamente el título es muy descriptivo y nos menciona de manera amplia las 5 características clínicas de la enfermedad de Kawasaki. Y no fue hasta 1970 cuando se determinó que la enfermedad de Kawasaki originaba alteraciones en las arterias coronarias. Y hasta 1990 fue que se pudo realizar un consenso o una pauta para poder agrupar las vasculitis, y en este mismo año fue que la CDC describió los primeros criterios diagnósticos para la enfermedad de Kawasaki, que no han cambiado mucho respecto a los datos clínicos que en 1967 el doctor Kawasaki refirió en su descripción. Hablando de epidemiología, tenemos un panorama también muy amplio, con incidencias que varían considerablemente de un país a otro. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver en rojo en países como Japón, que es el que tiene una incidencia más alta a nivel mundial, llegando a ser por encima de 300 por cada 100,000 niños menores de 5 años. Y en países como Japón, Corea, Taiwán, la incidencia va en aumento. Esto se ha asociado quizá a el efecto de industrialización en los últimos años que han tenido estos países. Por otra parte, en Europa Central, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, la incidencia varía de 9 a 30 por cada 100,000 niños menores de 5 años, y la incidencia en estos países se ha estacionado prácticamente en los últimos años. Hay algunos otros países como China, India, que no disponen de datos a nivel nacional, y en Latinoamérica, Chile reporta una incidencia de 7.1 por cada 100,000 niños menores de 5 años. También la edad máxima de máxima incidencia varía dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, en Japón la edad de máxima incidencia es de 6 a 11 meses, mientras que en Estados Unidos la mayor incidencia se observa en niños entre los 2 y los 3 años. Hablando de etiología, aquí es donde pues nos enfrentamos al primer problema, de lo cual mencionábamos al principio. Todavía, después de 50 años de la descripción inicial, no sabemos qué es lo que produce la enfermedad de Kawasaki, y realmente hay más preguntas que respuestas en este aspecto. Y fue Mangior y colegas que intentaron realizar un modelo de riesgo de acuerdo a diferentes factores que pueden estar asociados a la enfermedad de Kawasaki, teniendo 2 pilares generales, uno que abarca la distribución global y otro el riesgo individual, y a su vez manifestados
o precedidos por 3 puntos o por 3 pilares básicos que pudieran afectar el riesgo en la enfermedad de Kawasaki. Por una parte hablamos de la contribución genética, que la distribución global que ahorita mencionamos en la epidemiología nos hace pensar que hay ciertos factores genéticos que pudieran estar condicionando que en algunas razas o en países asiáticos haya una mayor incidencia de la enfermedad. Además de que a nivel individual tenemos un mayor riesgo en población de género masculino, en una relación de 1.3 a 1. Además, una historia familiar incrementa el riesgo de enfermedad de Kawasaki hasta 10 veces en un hermano que tuvo la enfermedad. Todo esto nos apoya el pilar de la susceptibilidad genética. Como segundo punto importante tenemos la modulación que genera el sistema inmunológico, que es apoyado por varios factores. Uno de ellos, la edad de presentación de los niños con enfermedad de Kawasaki varía en general entre los 6 meses y los 5 años. Eso nos hace suponer que en los menores de 6 meses las inmunoglobulinas maternas, la lactancia, pueden contribuir a la menor incidencia en esa edad, y que a partir de los 5 años, que el niño ya tiene un sistema inmunológico con mayor madurez para tener una respuesta inmune innata y adaptativa adecuada, pues puede defenderse de algún desencadenante que posiblemente pudiera ser infeccioso. Además, otros factores como el nacimiento tardío, postérmino, así como la baja estimulación inmunológica, que todo esto se agrupa en la teoría de la higiene, de la cual ya hemos hablado mucho en las enfermedades alérgicas, también contribuyen a que haya una mayor exposición a un posible desencadenante. Por otra parte, otros factores como el incremento en la industrialización y en la urbanización puede contribuir a que se incremente la exposición a algunos desencadenantes ambientales, lo que explica uno de las incidencias también más altas en algunos países que han tenido crecimiento industrial en los últimos años. Además de que ciertos factores infecciosos pueden asociarse con patrones estacionales, esto sobre todo se ha visto un incremento en la incidencia en el hemisferio norte en invierno, y en algunos países en particular, como por ejemplo en Japón, la incidencia llega a ser más con 2 picos estacionales en primavera y en verano, mientras que en Estados Unidos y en algunos otros países del hemisferio norte se presenta una mayor incidencia en primavera y en invierno. Y finalmente surgen los desencadenantes ambientales, que tanto pueden impactar. Y de aquí se han hecho varios estudios, sobre todo intentando analizar los patrones del viento a nivel del Pacífico, sobre todo lo que pudiera contribuir a un incremento en la exposición a ciertas partículas biológicas, sobre todo hongos, en algunos países. Y se ha visto que tiene relación que esas corrientes de viento puedan dispersar las esporas, y esto a su vez pueda llegar a un organismo genéticamente predispuesto con alteraciones del sistema, de la regulación del sistema inmunitario, que pudieran condicionar finalmente la enfermedad de Kawasaki. Entonces, no sabemos qué es la causa, y de ahí han surgido varias teorías. La teoría más aceptada es que la enfermedad de Kawasaki surge en respuesta a un patógeno. ¿Qué nos apoya esta teoría? Las características histológicas, como por ejemplo la presencia de infiltrado inflamatorio, seguida de del incremento en las células plasmáticas, de la inmunoglobulina A, que son factores que también se pueden observar en enfermedades inflamatorias. El efecto protector que genera la lactancia materna, la baja tasa de recurrencia, así como la variación estacional que puede coincidir con variación estacional de otras enfermedades infecciosas, principalmente de tipo respiratorio. Además, sin embargo, hay otros factores que no apoyan o van en contra de esta teoría. Una de ellas importante es que no existe esa expresión genética que podemos observar en las enfermedades virales o bacterianas, además de que no se ha documentado hasta la fecha la transmisión de persona a persona. Como en segundo lugar de teoría aceptada tenemos
el pensar que la enfermedad de Kawasaki se trata de un proceso autoinmune. Y un factor que apoya esta teoría es el hecho de que se han encontrado en algunos estudios anticuerpos anticélulas endoteliales, sobre todo en la etapa aguda de la enfermedad de Kawasaki. Estos anticuerpos también están presentes en algunas otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lupus, el síndrome antifosfolípidos, algunas otras vasculitis. Sin embargo, hay varios puntos en contra que no nos apoyan que se trate de un proceso autoinmune. El hecho de que la enfermedad de Kawasaki sea un proceso autolimitado, que tenga baja tasa de recurrencia, a diferencia de las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades que se caracterizan por un comportamiento crónico. Además de que muchas veces en las enfermedades autoinmunes va a haber otras enfermedades autoinmunes concomitantes que no se ha visto en la enfermedad de Kawasaki. Y por otra parte, también se ha pensado que pudiera tratarse de un proceso antiinflamatorio. Recordemos que las enfermedades autoinflamatorias son aquellas que se caracterizan principalmente por fiebre, secundarias a una alteración monogénica, con un incremento en la producción de interleucina 1 beta, con un aumento en la activación del inflamosoma. Y estos puntos coinciden también con la enfermedad de Kawasaki, además de que clínicamente se presentan con fiebre, exantema. Sin embargo, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, las enfermedades autoinflamatorias son monogénicas y la enfermedad de Kawasaki más bien sería una enfermedad poligénica, además de que tiene un curso monofásico. ¿A qué me refiero con monofásico? No me refiero a las fases clínicas de la enfermedad, sino a la fase, a que ocurre en una sola fase. Y una vez que se resuelve la enfermedad de Kawasaki, dejando de lado el que se llegan a presentar secuelas, el proceso agudo no vuelve a recurrir como ocurre en las enfermedades autoinflamatorias que presentan ciertas actividades, ciertos periodos de actividad de enfermedad que condicionan las manifestaciones clínicas. Entonces vamos a tener varios factores genéticos involucrados. Se han investigado ciertos genes. Los principales de ellos es el factor que codifica para el inositol 1,4,5 trifosfato C3 quinasa, que es un factor regulador negativo de la vía de señalización del factor nuclear de linfocitos T activados, además de otros genes como el que codifica el receptor 2A de la porción FC de la gamma-globulina, el CD40, el gen que codifica la caspasa 3, todos estos tienen ciertos mecanismos inmunológicos y se han estudiado en ciertas poblaciones, principalmente japonesas, en las cuales se ha visto que incrementan el riesgo de enfermedad de Kawasaki. Además de estos que acabo de mencionar, se ha visto que tienen una asociación no solo con enfermedad de Kawasaki, sino también con incremento en la formación de lesiones en las arterias coronarias. Y hablando particularmente del gen ITPKC, que es el que ahorita mencionábamos, este es un gen que codifica la inositol 1,4,5 trifosfato 3 quinasa, que es una enzima que participa en la regulación de la activación de las células T y su activación al factor nuclear de linfocitos T activados. Se va a activar, una vez que se activa el linfocito T a través de la unión del antígeno con el receptor, se genera la liberación de inositol trifosfato y este a su vez va a ir hacia el núcleo para activar el factor nuclear de linfocitos T activados. ¿Qué es lo que hace este gen o la enzima que codifica este gen? Desfosforila, ocasionando que no se active, es decir, regula de forma negativa este proceso. Y tenemos otro gen, y al regular de forma negativa, ¿qué ocurre? Que el linfocito T está activado sin algún freno, por lo tanto vamos a tener mayor liberación de sustancias inflamatorias y un medio proinflamatorio del cual vamos a hablar más adelante. Otro gen que cabe la pena mencionar es el gen ORAI1. Este gen codifica una proteína transmembrana que funciona como canal de calcio. Entonces, es importante para la vía de señalización de calcio, calcineurina y factor nuclear de activación de linfocitos T, que también son importantes para la activación de linfocitos T. Entonces, ¿qué es lo que tenemos finalmente? Tenemos la activación de ciertos genes que van a contribuir a modificaciones inmunológicas en ciertos pacientes que han estado expuestos a ciertos agentes etiológicos probables, porque no se ha identificado todavía ninguno en algún estudio,
pero los que más se han indicado como probables sospechosos son los virus, sobre todo retrovirus, coronavirus, superantígeno estafilocócico, incluso hongos como cándida. ¿Y qué es lo que pasa? Se piensa que estos agentes ingresan a través del tracto respiratorio y se ha observado que en el tracto respiratorio, así como en riñones y en células cardíacas, o hay un incremento de células plasmáticas y un incremento en la producción de inmunoglobulina A secretora. Además, otro factor importante es el incremento en la permeabilidad intestinal y la disbiosis, que si vemos en esta imagen, aquí tenemos un individuo sano con una barrera intestinal íntegra y con una producción de inmunoglobulina secretora normal y equilibrio en los metabolitos en la circulación sanguínea. Pero en un modelo de enfermedad de Kawasaki, de modelo murido, producido a través de la inyección de Lactobacillus casei, se incrementa la producción de interleucina 1 beta y esto ocasiona que haya un aumento en una pérdida de la integridad de barrera con un incremento en la permeabilidad intestinal, y esto ocasiona una disbiosis intestinal con modificaciones a nivel de las placas de Peyer, incremento de inmunoglobulina secretora, ya que se presenta una mayor activación de linfocitos B hacia células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A. Pero esta inmunoglobulina secretora no solo la vamos a encontrar a nivel de las placas de Peyer, también se incrementa el transporte hacia la circulación sanguínea con formación de complejos inmunes. Y esto a su vez es uno de los factores que pueden condicionar el incremento en las alteraciones de la vasculitis coronaria. Finalmente, aunque tenemos muchas teorías, tenemos algunos factores que estamos, o los investigadores están pensando que pudiera ser la causa de enfermedad de Kawasaki, lo que sí se tiene bien descrito y establecido es que hay un desequilibrio entre los mediadores proinflamatorios y los antiinflamatorios, teniendo un aumento en la actividad de las células Th17 con producción de interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 8. Esto a su vez va a activar a las células endoteliales, que va a liberar más interleucinas inflamatorias, interferón gamma, interleucina 17, interleucina 20, y por otra parte tenemos una disminución en la actividad de las células T reguladoras con disminución en la producción de interleucina 10, de factor de crecimiento transformante beta, que van a actuar que actuarían como reguladores o como antiinflamatorios en algún momento determinado. Y algo que nos apoya este desequilibrio es que el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, que vamos a ver más adelante, que es el tratamiento de elección para enfermedad de Kawasaki, nos restaura este equilibrio. ¿Y qué es lo que pasa a nivel de los vasos sanguíneos? Tenemos tres eventos principales relacionados, que inicialmente en la vasculopatía, en la enfermedad de Kawasaki aguda, vamos a tener una arteritis necrotizante con incremento en la migración de neutrófilos hacia las capas de la lámina elástica interna, la capa media, pero si esto pasa hacia la adventicia, vamos a tener la formación de dilatación con aneurisma cuando la íntima y la media se destruyen. Y esto a su vez nos puede condicionar dos cosas en caso de aneurismas gigantes o muy grandes: la presencia de trombosis con el riesgo incrementado de procesos isquémicos como infarto agudo a miocardio e incluso ruptura. Y si esto persiste, pues se puede generar a largo plazo una trombosis organizada, recanalización y calcificación. Y finalmente, en la etapa adulta o a más largo plazo, una isquemia progresiva y un riesgo incrementado de infarto agudo a miocardio. Por otra parte, esto ocurre en la etapa aguda. Pasando a la etapa subaguda, que es después de las 2 semanas, tenemos una arteritis subaguda donde ya no nada más están los neutrófilos, ya también entran al juego linfocitos, miofibroblastos, eosinófilos, células plasmáticas, y de manera importante, la arteritis subaguda crónica se asocia o prácticamente van de la mano con la proliferación de miofibroblastos y el aumento en la producción de matriz extracelular, que esto va a ocasionar una proliferación luminal con o sin trombosis, y a su vez el riesgo incrementado de isquemia.
Y por último, esta proliferación luminal se ve perpetuada y esto nos ocasionaría los datos de incremento en el riesgo cardiovascular crónicos que podemos ver en los pacientes con enfermedad de Kawasaki. Hablando de las manifestaciones clínicas, del diagnóstico, realmente estamos en otro problema. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas, cuando hablamos de las manifestaciones clásicas de enfermedad de Kawasaki, realmente cualquier médico, incluso cualquier médico de primer contacto, debería estar familiarizado con esto. Sin embargo, respecto al diagnóstico, sí surgen varias cosas que nos hacen que se pueda retrasar el diagnóstico y por ende el tratamiento. Fue en el 2002 cuando el Ministerio de Salud de Japón desarrolló las directrices del Comité de Investigación para el Diagnóstico de Enfermedad de Kawasaki, emitiendo el criterio principal, que es fiebre que persiste durante más de 5 días, incluidos cuando la fiebre remite antes del 5.º día en respuesta al tratamiento, ya que una de las características que mencionaremos, la fiebre en la enfermedad de Kawasaki no tiende a remitir tan fácilmente. Y acompañados de 4 o más de los siguientes criterios: congestión congestiva bilateral, cambios a nivel de la cavidad oral, exantema polimorfo, cambios en las extremidades periféricas, linfadenopatía cervical aguda no purulenta, generalmente unilateral. Estos fueron los criterios iniciales que se establecieron en el 2002 y cuando se ha establecido que cuando se presentan 4 criterios más aneurisma o dilatación se puede completar el diagnóstico, es decir, aunque no sean el 1 más los otros 4 que serían los 5, con 4, la fiebre más otros 3, pudiera realizarse el diagnóstico por las alteraciones coronarias. En el 2017, la Asociación Americana de Corazón describió los criterios más actualizados para la enfermedad de Kawasaki, que realmente son muy semejantes, no han cambiado mucho. Fiebre durante al menos 5 días, más al menos 4 de las características principales que ahorita mencionamos, pero ellos hacen énfasis en que con 4 características principales, en particular enrojecimiento, hinchazón de manos o pies, el diagnóstico se puede realizar incluso en el día 4 de fiebre. Pero los japoneses se nos adelantan bastante en este aspecto porque ellos llegan a hacer diagnóstico de enfermedad de Kawasaki incluso en los primeros 3 días ya están administrando gamma globulina. Y hay que tener en cuenta 3 definiciones importantes. La enfermedad de Kawasaki típica o clásica es aquella que cumple con las definiciones de los criterios que ahorita mencionamos. La enfermedad de Kawasaki incompleta es aquella en donde no se cumple la definición, es decir, algo nos falta. Tiene las características clínicas, pero algo está faltando. Y por último, la enfermedad de Kawasaki atípica es aquella que se presenta de formas inusuales. Muchas veces en la literatura se han confundido estos 2 términos, sin embargo, son 2 cosas diferentes y lo que sí tienen en común ambos términos es que van a condicionar un retraso y una dificultad en el diagnóstico. Describiendo cada una de las enfermedades, tenemos que generalmente hay una mnemotecnia que me pareció interesante para recordar las características de la enfermedad de Kawasaki, que es el 1, 2, 3, 4, 5. 1 se refiere a que tenemos una boca, es decir, cambios en labios y cavidad oral que se caracterizan principalmente por eritema de labios, agrietamiento y ulceraciones o algunas otras lesiones no son tan usuales en la enfermedad de Kawasaki. Número 2 se refiere a bilateral, es decir, inyección conjuntival no exudativa bilateral con preservación del limbo. Esta es una característica que se presenta hasta en el 85% de los pacientes y cabe mencionar que una característica distintiva de esto es que sea no exudativa. Si tenemos conjuntivitis purulenta o exudativa o alguna otra característica, hay que pensar en otra cosa porque la enfermedad de Kawasaki no se caracteriza por esto. Número 3 se refiere a que ocupamos 3 dedos para realizar la exploración de cuello, es decir, para determinar una linfadenopatía cervical unilateral que generalmente afecta el triángulo anterior de cuello con un tamaño mayor a 1.5 centímetros y aunque es la menos común de las principales características que se pueden presentar, hay ocasiones donde la adenopatía y la fiebre pueden ser las características que se presentan y eso dificulta bastante
importante el diagnóstico. ¿Por qué? Porque son pacientes que se tratan de manera errónea, como alguna enfermedad bacteriana, algún absceso, etcétera. Número 4 se refiere a las extremidades, 2 manos y 2 pies, es decir, los cambios en las extremidades a nivel de la etapa aguda. Tenemos eritema, tenemos edema a nivel de palmas y plantas, y a nivel de la etapa subaguda empezamos a observar la descamación de la piel, que si bien no es único de Kawasaki cuando lo encontramos, más alguna de las otras características, es decir, en este contexto nos permite determinar el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, y generalmente lo observamos entre la segunda y la tercera semana, además de los cambios en las uñas. Y por último, número 5, fiebre de más de 5 días, que se caracteriza por ser de alto grado, inicia de forma aguda, es persistente, no responde ni a antibióticos ni tampoco a antipiréticos, y muchas veces, sobre todo en lactantes, se asocia con irritabilidad extrema. Y por último, pero no menos importante, que no entra en la regla de los 5, la erupción, que se caracteriza por ser un exantema polimorfo, eritematoso difuso, que generalmente aparece en el 90% de los pacientes en los primeros días de la enfermedad. Cabe mencionar que ampollas, vesículas, petequias no se observan entre la erupción de la enfermedad de Kawasaki. Si llegamos a observar estas características, tenemos que ver hacia otro lado, porque no se trata de enfermedad de Kawasaki. Hay que buscar algunos otros diferenciales. Aquí en estas imágenes podemos observar las alteraciones a nivel de las plantas de los pies, el edema, el eritema, la lengua de fresa, que es característica en la enfermedad de Kawasaki, la linfadenopatía, que si lo vemos con el contexto de fiebre, linfadenopatía, pues podemos pensar en muchas otras cosas. El exantema maculopapular, sin vesículas, sin ampollas, y la conjuntivitis no exudativa. Y aquí en esta imagen podemos observar una característica que no viene dentro de los criterios, pero que también nos apoya bastante el diagnóstico cuando está presente, es la descamación en el área perianal. Y finalmente podemos observar aquí en esta imagen en la etapa subaguda, la descamación a nivel distal, y a nivel de las uñas esta línea que podemos encontrar, que se llaman líneas de Brown, que se encuentra en la etapa generalmente de convalecencia, y es el dato que persiste durante más tiempo en la enfermedad de Kawasaki. Entonces, tenemos 3 fases de la enfermedad que van a tener cada una ciertas características. En la etapa aguda, la fase, el síntoma más importante, y que es el que lleva muchas veces a la revisión médica, es la fiebre. Y aquí podemos encontrar el resto de las características clásicas, principalmente a nivel de la conjuntiva, la adenopatía y el eritema en el caso de las extremidades. Cabe mencionar que podemos encontrar también a nivel cardiovascular miocarditis, pero esta miocarditis es autolimitada la mayoría de las veces, por eso no encontramos algunos datos clínicos que nos hagan sospechar de esta miocarditis. En la fase subaguda, que ocurre a partir de la semana 2 hacia la semana 6, más o menos, una duración de 4 semanas, ya podemos encontrar la descamación, podemos encontrar también los aneurismas. Y dentro de los estudios de laboratorio, el hallazgo más importante es la trombocitosis. De hecho, en pacientes que no cumplen todos los criterios y que estamos en esta etapa y observamos la trombocitosis, nos apoyaría bastante a enfermedad de Kawasaki. Y por último, en la fase de convalecencia podemos ver los datos crónicos secundarios a las alteraciones cardiovasculares, y la única manifestación directamente de la enfermedad de Kawasaki como tal serían los cambios en las uñas. Tenemos también que mencionar la enfermedad de Kawasaki atípica, que es un reto diagnóstico. ¿Por qué? Porque es difícil pensar que se trata de Kawasaki. Dentro de las manifestaciones atípicas podemos encontrar prácticamente afectación a cualquier órgano o sistema: artritis, nefritis, neumonía, uveitis, alteraciones en el sistema nervioso central. Por ejemplo, dentro de las alteraciones neurológicas comunes tenemos la irritabilidad extrema, que muchas veces se puede presentar como una meningitis aséptica, y desafortunadamente el escenario es complejo. ¿Por qué?
Muchas veces se trata de un lactante que presenta fiebre, que está irritable, que se le da antibiótico porque presenta datos de meningitis, se toman los estudios y se piensa que este paciente tiene una meningitis parcialmente tratada. Entonces, esto hace que se retrase bastante el diagnóstico y esto origina también un incremento en el riesgo de secuelas cardiovasculares, particularmente aneurisma. También hay algunas otras alteraciones neurológicas que son más raras, pero en algún momento determinado también debemos de pensarlo. Es importante mencionar las manifestaciones gastrointestinales, ya que se ha observado que hasta un 70% de los pacientes pueden llegar a presentar algunas alteraciones gastrointestinales en la etapa aguda, vómitos, diarrea, dolor abdominal intermitente, incluso una de las manifestaciones comunes que se observa es hepatitis transitoria. Fabi y colegas analizaron las manifestaciones gastrointestinales como un factor de riesgo para tener complicaciones por enfermedad de Kawasaki por dos cosas. Aquellos niños que se presentan en etapa aguda con enfermedad de Kawasaki pudieran tener un retraso más importante en el diagnóstico porque estos datos serían confusores o nos harían pensar en algún proceso de tipo gastrointestinal y dejar de lado el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Entonces, esto constituye una bandera roja para pensarlo, para llegarlo a pensar en esos pacientes, porque ¿cuántos pacientes no debimos de haber visto en pediatría con algunas de estas alteraciones y que quizás se fueron de alta y posteriormente pues ya se perdió el seguimiento y presentó más alteraciones secundarias o la descamación, por ejemplo, que nos hicieran pensar como tal en una enfermedad de Kawasaki? Y hay otras alteraciones menos frecuentes como pancreatitis, ictericia, que ya se llegan a observar también, aunque son reportes de casos. Y hay algunos hallazgos, sobre todo genitourinarios, con piuria estéril, que observamos en la enfermedad de Kawasaki, que también llega a ser un problema. Ejemplo, tenemos un lactante que está irritable, está con fiebre, le hacemos un ego, vemos leucocitos, aunque no veamos nitritos, no veamos bacterias, algunas veces alguien pudiera dejarse llevar, pues tiene fiebre, pues tiene la clínica pensando en una infección de vías urinarias y esto a su vez retrasa el diagnóstico, sobre todo por la edad típica en la que se presenta la enfermedad de Kawasaki, donde múltiples enfermedades se pueden presentar. Dentro de las manifestaciones típicas, en esta imagen observamos un paciente de 43 años que obviamente no se pensaba que tuviera una enfermedad de Kawasaki. Él empezó con datos gastrointestinales, que era lo que ahorita mencionábamos, pero además tenía alteraciones a nivel de la cavidad oral, tenía la conjuntivitis, tenía fiebre. Sin embargo, por ser un adulto, pues definitivamente no se pensó. Es importante tomar en cuenta, sobre todo los médicos que ven únicamente adultos, que aunque la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad eminentemente pediátrica, pues se tiene que pensar en la edad adulta porque también se han dado casos. Y este paciente tuvo una evolución posterior a la administración de la hemoglobina favorable, pero durante su evolución sí presentó pues prácticamente los datos clínicos. El único problema es que debutó con datos atípicos de colestasis y además pues el hecho de ser un adulto. Aquí tenemos un lactante de 5 meses. Este lactante presentó fiebre, se trató como choque séptico y se observó que presentaba edema escrotal importante. De hecho, se pensaba que tenía un hidrocelia, además de la lesión que se trató como cándida a nivel de la región perianal. En este paciente que se estuvo tratando por más de 10 días como choque séptico, no tuvo buena respuesta. Alguien sospechó de enfermedad de Kawasaki, se administró a pesar de que ya eran los 10 días gamma-globulina y posterior a 2 días el edema escrotal y el resto de las lesiones y la fiebre prácticamente se dieron. Entonces, en los lactantes tenemos un escenario particular y de acuerdo a las consideraciones de la Asociación Americana de Corazón, en el 2017 menciona que debemos de pensar como diagnóstico enfermedad de Kawasaki en lactantes menores de 6 meses que se presenten con fiebre e irritabilidad sin alguna otra causa aparente, lactantes con fiebre prolongada y meningitis aséptica inexplicable, aquellos niños con fiebre, de datos de choque, con un cultivo negativo o con pobre respuesta
respuesta al manejo para choque séptico, adenopatía cervical que no responda a terapia con antibióticos o algunas otras lesiones como flemón parafaringio que no responda a antibióticos. Y otro signo que se ha visto y que se describió desde la primera descripción por el doctor Tomisaku Kawasaki es la presencia de eritema e induración en el ciclo de inoculación de la BCG, particularmente pues en países como el nuestro que aplican la vacuna. En esta imagen en la que está rodeada en verde y blanco, es una niña mexicana que presentaba fiebre, presentaba inyección conjuntival y presentó la reactivación de la vacuna, del área de la vacuna, y además presentó también alteraciones a nivel de la cara, eritema en la cara. Y en este que está rodeado en rojo observamos la respuesta de induración y reactivación de la BCG en un paciente japonés. Cabe mencionar que la aplicación de la BCG en Japón es diferente a como lo hacemos en México. En Japón se hace a través de multifunción, entonces esto nos explicaría también el sitio tan amplio de extensión. Y Garrido y otros colaboradores, así como también el doctor Yamasaki, se han dado a la tarea de estudiar la presencia de la reactivación de BCG en los pacientes con enfermedad de Kawasaki con ciertos parámetros y se ha propuesto que es un marcador útil para el diagnóstico precoz de esta enfermedad, esto particularmente en lactantes menores de 12 meses. ¿Qué vamos a hacer en un paciente en el que tengamos la sospecha de enfermedad de Kawasaki, pero que no reunamos todos los criterios? Es decir, que tengamos un Kawasaki incompleto, ya sea un lactante con fiebre de más de 7 días sin otra explicación o un niño con más de 5 días con fiebre y 2 o 3 criterios. Hay que hacer estudios de laboratorio, particularmente reactantes de fase aguda, para determinar PCR, VCG. Si estos están normales, tenemos que darle un seguimiento al niño clínico y por laboratorio. Y en caso de que desarrollara descamación, hacer un ecocardiograma e instaurar tratamiento para Kawasaki. Pero si estos laboratorios desde el principio salen alterados, tenemos que buscar algunos otros hallazgos que se han observado que se presentan en enfermedad de Kawasaki incompleto. Es decir, realizar biometría hemática para buscar la trombocitosis, para buscar anemia, que generalmente es normocítica normocrómica, para buscar realizar un perfil hepático para buscar la ALT, la albúmina. Además, un examen general de orina, buscando también la piuria estéril. O bien, ya sea 3 o más criterios de estos que mencionamos, o un ecocardiograma positivo, es decir, alteraciones a nivel de las arterias coronarias, dilatación o bien aneurismas, nos hacen el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki en estos pacientes. Y aquí en esta tablita podemos observar los criterios de laboratorio que generalmente se encuentran en estos pacientes, únicamente agregados a lo que mencioné, pues el estudio del líquido cefalorraquídeo, que pudiéramos encontrar pleiocitosis mononuclear sin hipoglucorragia y o proteínas alteradas. Además, también podemos encontrar una ferritina elevada, aunque no es un estudio que de rutina se realice. Y todo paciente que tenga sospecha clínica y que se haya hecho el diagnóstico por los criterios previos de enfermedad de Kawasaki debe de realizarse una evaluación cardíaca para determinar si no hay ninguna participación de las coronarias o bien si hay dilatación, si hay un aneurisma pequeño, medio o gigante. No vamos a meternos aquí en las medidas, eso corresponde al cardiólogo. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que todo paciente debe de tener un ecocardiograma, pero un paciente que tenemos en urgencia con datos clínicos, sospecha de enfermedad de Kawasaki, la falta de un ecocardiograma no nos tiene que retrasar el tratamiento. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con varias enfermedades, muchas enfermedades virales, todas las que causan exantema, las que son mediadas por toxinas, o como por ejemplo el síndrome de piel escaldada estafilocócica, incluso con la AIJ sistémica hay que hacer diagnóstico diferencial. Pero ahorita no vamos a meternos mucho en estos diagnósticos diferenciales, cada uno tiene particularidades que nos harían encaminarnos más hacia un diagnóstico. Sin embargo, de manera reciente, dada la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, un diagnóstico diferencial relevante es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Este se describió por primera vez en abril del año pasado como una manifestación posterior a la enfermedad por COVID-19.
Inicialmente se pensaba que, o se vio que en los niños la enfermedad de COVID-19 realmente nos daba unas manifestaciones leves y que se salvaban los niños de manifestaciones graves. Sin embargo, en abril se empezaron a describir casos en diversos países donde demostraban la afectación grave y síntomas similares al síndrome de choque que se presenta en la enfermedad de Kawasaki. Entonces, así se establecieron varios criterios, tanto por el Reino Unido, la CDC, la OMS, y se implementaron diversos nombres: síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado temporalmente a COVID, síndrome multisistémico en niños, MIT-C, asociado con enfermedad por COVID-19, y finalmente la OMS lo dejó como síndrome inflamatorio multisistémico en niños y en adolescentes. Y han tenido diversa edad en las que se han establecido sus criterios. Todos se caracterizan por tener fiebres y por tener alteraciones importantes graves, como disfunción a múltiples órganos, alteraciones cardíacas, choque, alteraciones respiratorias o renales. Y cabe mencionar que aunque estos diagnósticos se consideran en pacientes que tuvieron evidencia por ya sea PCR o antígenos al COVID-19, se tienen que descartar otras causas. Sin embargo, aunque los criterios prácticamente son muy semejantes a enfermedad de Kawasaki, un paciente que tenga los criterios de enfermedad de Kawasaki, pero además tenga la evidencia de infección por COVID-19, recibe este diagnóstico, ¿sí? Y obviamente pues la evidencia de inflamación, que es muy semejante con algunas particularidades respecto a enfermedades de Kawasaki, pero es algo que tenemos que pensar. Y aquí podemos observar las alteraciones o la comparativa entre la enfermedad de Kawasaki, cómo podemos observar los laboratorios, el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, en donde podemos observar una mayor actividad de reactantes inflamatorios, más leucocitos, más neutrófilos, pero también un incremento constante de ferritina. Y aunque el péptido natriurético pro-BNP, que indica una activación de los miocitos, de las células musculares cardíacas estresadas, y que se libera respuesta a esto y se ha incrementado de manera importante en el síndrome inflamatorio multisistémico, en la enfermedad de Kawasaki no es un biomarcador que esté realmente estudiado, pero pudiera encontrarse normal. Ambos coinciden en que hay una predisposición genética, porque se ha visto en algunos parámetros geográficos que apoyan a que haya predisposición genética a este riesgo. Desencadenantes en la enfermedad de Kawasaki no lo conocemos, pero en el síndrome inflamatorio multisistémico es el COVID-19, y en ambos hay unas citocinas proinflamatorias, y en el síndrome inflamatorio multisistémico esa tormenta de citocinas realmente es exagerada y condiciona un incremento en la mortalidad de los pacientes con COVID-19 pediátricos. Entrando a la parte del tratamiento, pues sabemos que el tratamiento de elección para los pacientes con enfermedad de Kawasaki es la inmunoglobulina intravenosa, que se empezó a usar a partir de 1983 por Furucho y colegas para la enfermedad de Kawasaki. En 1986 se administró en bolos durante 4 días y se vio que esta dosificación era adecuada para disminuir la prevalencia de aneurismas del 20 al 25% que se presentaban hasta el 3 al 5%. Y finalmente, en 1991, se pudo determinar que una sola dosis alta de inmunoglobulina intravenosa, 2 gramos por kilo, era más eficaz que el régimen de 4 días. En la actualidad es el tratamiento de elección, una sola dosis administrada en un ciclo de infusión que dura hasta 12 horas, de 10 a 12 horas. Lo ideal es que sea dentro de los 5 a 10 días del inicio de la enfermedad. Sin embargo, en estudios japoneses se ha demostrado que si tienen toda la sospecha en el día 4, en el día 5, en el día 3, en el día 4 de la enfermedad, no se van a esperar a que cumpla los 5 días para administrar la inmunoglobulina. Y es el tratamiento actualmente más eficaz. ¿Qué es lo que realiza la inmunoglobulina intravenosa?
Pues realmente tiene una función de modular la actividad inmunológica, neutraliza los superantígenos bacterianos y otros agentes infecciosos que pudieran ser desencadenantes, inhibe la producción del factor de necrosis tumoral alfa, que es uno de los factores proinflamatorios más incrementados, neutraliza los anticuerpos de patógenos, suprime la producción de citocinas proinflamatorias y, muy importante, mejora la función de las células T reguladoras e inhibe la diferenciación de las células T17, lo que a su vez va a disminuir la liberación de las interleucinas de las células TH17 y también disminuye la producción de óxido nítrico por los neutrófilos, que tiene un mecanismo, que tiene un papel a nivel de la vasodilatación en las arterias coronarias. Otro de los medicamentos que también se han utilizado, incluso antes que la inmunoglobulina, es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que a dosis altas, es decir, con efecto antiinflamatorio, que es de 30 a 100 miligramos kilo día el intervalo y de dosis, y a dosis bajas con función antiplaquetaria, que va de 3 a 5 miligramos kilo día. Se ha visto que durante la fase aguda se administra la aspirina cada 6 horas con una dosis total en Estados Unidos y en los países que nos regimos bajo esta premisa de 80 a 100 miligramos kilo día, mientras que en Europa Occidental y Japón la dosis alta que ellos manejan es de 30 a 50 miligramos kilo día. Una vez, aunque no hay un consenso específico, porque se ha visto que la aspirina realmente no genera un cambio real en cuanto a los cambios coronarios. Sin embargo, aunque no hay un consenso, se ha establecido que a partir de 48 o 72 horas a febril el paciente se empieza a disminuir la dosis, de una dosis alta lo pasamos a dosis antiplaquetarias. Esto hasta durante 6 a 8 semanas o cuando ya no haya evidencia de cambios coronarios. En caso de que haya cambios coronarios, pues se tiene que continuar por tiempo indefinido. Y recordemos que cuando administramos ácido acetilsalicílico en los pacientes pediátricos, estos tienen un riesgo incrementado de síndrome de Reye. Y sobre todo cuando se asocia la administración del ácido acetilsalicílico con una infección activa por varicela o por influenza. Sobre todo se ha visto esto en dosis altas que se administran por periodos prolongados para la enfermedad de Kawasaki. Por lo tanto, es imperativo que en pacientes que reciben tratamiento con ácido acetilsalicílico se administre la vacuna de influenza, e incluso en algunos pacientes que presentan influenza asociada a la enfermedad de Kawasaki, se sugiere que se administre un alternativo como pudiera ser clopidogrel. ¿Por qué? Por el riesgo incrementado del síndrome de Reye. Y entonces tenemos que una sola dosis de inmunoglobulina intravenosa, 2 gramos por kilo, en una infusión de 10 a 12 horas, más la aspirina en dosis alta, es el estándar de oro para el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki. Lo ideal es que se indique el tratamiento en los primeros 10 días de la enfermedad, pero si tenemos un paciente que lo diagnosticamos en el día 11 y que todavía tiene fiebre, que todavía tiene los reactantes, los parámetros inflamatorios incrementados o que tiene alteración coronaria, claro que le vamos a dar inmunoglobulina intravenosa. ¿Por qué? Porque el beneficio es mayor. Y también cabe mencionar que la velocidad de sedimentación globular se incrementa con la terapia con inmunoglobulina intravenosa. Entonces, no debemos de utilizarlo para valorar la respuesta a la terapia. De hecho, la respuesta a la terapia con inmunoglobulina intravenosa, más que con parámetros bioquímicos, se valora a través de la clínica. Tenemos que en un paciente que presenta fiebre persistente después de 36 horas y máximo 7 días después de la primera infusión de inmunoglobulina intravenosa, es un paciente con enfermedad de Kawasaki resistente a inmunoglobulina intravenosa. Y esto se llega a ver hasta en el 20% de los pacientes, y se ha observado que estos pacientes tienen un
riesgo incrementado de complicaciones, lesiones de las arterias coronarias, trombosis, síndrome de choque de la enfermedad de Kawasaki e inclusive síndrome de activación de macrófago, que van a condicionar mayor morbimortalidad. De hecho, hay una puntuación que nos permite predecir el riesgo de resistencia a la inmunoglobulina intravenosa. Con un punto la proteína C reactiva, la trombocitosis y la edad, y con 2 puntos la cantidad de sodio sérico, la AST y la presencia de neutrófilos, y además cuánto dure la enfermedad antes de que se administre la gamma-globulina. Esto, cuando tenemos más de 4 puntos en esta escala, tenemos un paciente con riesgo alto de resistencia. Y hay otras alternativas para pacientes que son resistentes a la enfermedad, a la inmunoglobulina, como tratamiento para enfermedad de Kawasaki. Dentro de la primera línea tenemos los esteroides, la metilprednisolona, que lo vamos a ver ahorita más adelante, que se administra en bolos y posteriormente se puede indicar vía oral, prednisona, prednisolona, pero también tenemos otros medicamentos como biológicos como infliximab, y bloquean al factor de necrosis tumoral alfa, el anakinra, que tiene su función compitiendo contra el receptor de la interleucina 1. Estos son los que, debido a los mecanismos fisiopatológicos que previamente mencionamos, pues se ha visto que pudieran tener mejor efecto. Y hay algunos otros procedimientos como la plasmaféresis, que prácticamente es una opción es una última opción en caso de que nada funcione, ¿verdad? Entonces tenemos un paciente de bajo riesgo con enfermedad de Kawasaki, se administra el primer bolo de inmunoglobulina intravenosa, como ya lo mencionamos, más aspirina. Pasan 36 horas después de que pusimos el bolo, es decir, 48 horas después de que inició la infusión, y el paciente sigue con fiebre, se administra un segundo bolo, igual de 2 gramos por kilo, y si a pesar de esto persiste la fiebre, se administra esteroide, metilprednisolona, un bolo por 3 días de 30 miligramos kilo día. Si a pesar de esto no tenemos una respuesta favorable y el paciente continúa con fiebre persistente, se indican biológicos, que ya mencionamos. Pero si es un paciente de alto riesgo, es decir, un niño menor de 12 meses, con reactantes de fase aguda aumentadas, con anemia, con aneurisma, con síndrome de activación de macrófago, desde el principio administramos la inmunoglobulina, aspirina y esteroide en un bolo de metilprednisolona. Si a pesar de que pasan 48 horas después de que iniciamos este tratamiento, nos vamos al segundo bolo y 3 pulsos de metilprednisolona hasta la resolución de los síntomas. Y si esto continúa y la fiebre persiste, pues nos vamos a biológicos. Dentro de las complicaciones coronarias, vamos a un escenario que va desde aneurismas de las arterias coronarias hasta muerte súbita en cualquier momento posterior. No hay un límite de la muerte súbita, se presenta más en este periodo de tiempo. El riesgo de alteraciones cardiovasculares prácticamente va a persistir de por vida, por lo que estos pacientes requieren un seguimiento cardiovascular. Otra complicación que pueden presentar los pacientes es el síndrome de choque de la enfermedad de Kawasaki, que se presenta hasta en el 5% de los pacientes y se parece mucho al síndrome inflamatorio multisistémico que se está asociando a COVID. Es un paciente con datos de enfermedad de Kawasaki con inestabilidad hemodinámica. Generalmente se asocia más con manifestaciones atípicas y, muy importante, con retraso en el diagnóstico, que es algo que hemos venido mencionando a lo largo de toda la sesión. Y aquí el problema es un choque distributivo mixto, cardiogénico y distributivo, sobre todo por la tormenta de citocinas. Y en estos pacientes, pues se tiene que instaurar el tratamiento desde el principio con esteroide y con inmunoglobulina. Y el síndrome de activación de macrófago también se debe a una sobreexpresión de las citocinas proinflamatorias y llega a presentarse con fiebre persistente, linfadenopatía, hepatosplenomegalia, anemia, leucopenia, trombocitopenia, un aumento en la ferritina y obviamente disfunción miocárdica. Y el tratamiento de primera línea en estos pacientes prácticamente es combinar todo: corticosteroides, inmunoglobulina y ciclosporina. Y se han buscado también algunas estrategias con antifactor de necrosis tumoral monoclonal y plasmaféresis.
Y hay que tomar en cuenta algunas posibles interacciones que tienen respecto a la vacunación. Son niños que están en su periodo de vacunación y sabemos que la inmunoglobulina intravenosa, el ácido acetilsalicílico pueden interferir con algunas vacunas. La inmunoglobulina intravenosa no va a interferir con vacunas inactivadas como rotavirus, fiebre tifoidea, o fiebre amarilla, por lo que desde que se termine la infusión se pueden administrar en cualquier momento. Lo único que pudiera ocurrir es que no tuvieran la eficacia que se requiriera. Otra cosa es que se recomienda la vacuna de influenza, como ya lo mencionamos, por el riesgo de síndrome de Rayet, y en los pacientes en los que se va a administrar la vacuna MMR, que es la triple viral, sarampión, rubiola y paperas, o la que viene combinada con varicela o varicela solita, debemos de esperar 10 meses, ya que puede haber una alteración en la inmunogenicidad. Y si un paciente requiere la administración de estas vacunas, no podemos dejarle que continúe el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Por el riesgo de síndrome de Rayet. En este caso tenemos que reemplazar el ácido acetilsalicílico por clopidogrel y posteriormente continuar 6 semanas con este tratamiento y posteriormente suspender el clopidogrel y reiniciar la aspirina. En cuanto al uso del resto de las vacunas en un paciente que ya se resolvió su enfermedad de Kawasaki, debemos de decirle a los padres que pueden administrar todas las vacunas que el paciente requiera sin ninguna restricción. ¿Por qué? Porque no se aumenta el riesgo de exacerbación o de repetición de la enfermedad de Kawasaki, además del riesgo-beneficio por las vacunas. Por lo que, y en un paciente que recibe biológicos, pues se recomienda administrar todas las vacunas inactivadas siguiendo pues el esquema normal. Sin embargo, cabe mencionar que las vacunas, que una vez que ya el paciente se encuentra con biológicos, se va a encontrar con biológicos, debemos administrar primero las vacunas de virus vivos atenuados en la medida de lo posible. Y por último, el pronóstico. Sabemos que hay un mayor riesgo de secuelas de las arterias coronarias con episodios recurrentes y el pico de mortalidad más alto es entre los 15 y los 45 días después del inicio de fiebre, pero también se incrementa la mortalidad a largo plazo. Y la tasa de recurrencia en Japón o en pacientes estadounidenses con ascendencia asiática llega a ser del 3 al 3.5%, mientras que en Estados Unidos es del 1.7%, lo que nos habla de los factores genéticos ahí de manera importante. Y las recomendaciones del seguimiento por parte de la Asociación Americana de Corazón, dependiendo de las anomalías cardiovasculares que encontremos en cada uno de los pacientes, deben de tener un seguimiento, si el paciente no tiene complicaciones, las primeras 2 semanas, aunque no haya tenido nada, se tiene que hacer otro ecocardiograma y después 4 a 6 semanas. Y estos intervalos se van incrementando dependiendo del riesgo de anomalías que haya presentado en un ecocardiograma previo. Y aquí tenemos pues una tabla donde nos dice a detalle el seguimiento cardiovascular que tiene que tener el paciente, que si bien corresponde al cardiólogo, debemos nosotros de saberlo. Y finalmente el seguimiento en los niños y en los adultos con enfermedad de Kawasaki por el riesgo de trombosis coronaria, estenosis y síndromes coronarios debe de ser de por vida. Por último, este artículo que prácticamente salió la semana pasada es interesante porque nos habla del riesgo que se ha observado en diferentes estudios de las enfermedades alérgicas con enfermedad de Kawasaki. Analizaron los diversos estudios que se dio seguimiento a varios años, en este, por ejemplo, hasta 17 años, de pacientes que tuvieron enfermedades Kawasaki y el riesgo incrementado que se asoció con rinitis alérgicas hasta del 2.6 o en asma en estudios controlados, algunos controles de población general y otros con controles de hermanos. Como conclusión tenemos entonces que la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad autolimitada, es una vasculitis de vasos de mediano calibre que tienen una predilección por afectar las arterias coronarias y que va a generar secuelas que van a impactar a lo largo de toda la vida del paciente.
puede ser un reto en el diagnóstico, como lo estuvimos mencionando a lo largo de la sesión, y algunas enfermedades infecciosas respiratorias en particular, o incluido el COVID-19, que pueden desencadenar síntomas o cuadros como la enfermedad de Kawasaki, que tenemos que tomarlo en cuenta, sobre todo en el momento de esta pandemia que estamos viviendo. Hay mucho por resolver en cuanto a enfermedad de Kawasaki, en cuanto a etiología, diagnóstico. Todavía hay más preguntas que respuesta, pero pues hacen falta